Bienvenidos a Ashra Talks. En este episodio continuaremos con la segunda parte de nuestra entrevista al ingeniero Walter Lenzi, quien nos estaba hablando acerca de edificios sustentables y commissioning. Si te gusta este contenido, recuerda seguirnos en las redes sociales y compartirlo para que otras personas puedan escucharlo. También nos pueden escribir a ashratalks@gmail.com. Y estas certificaciones, luego se tiene que hacer una revisión como para seguirla validando, como que si se venciera en cierto plazo, o cuánto tiempo dura una certificación de un edificio. Esa es una buena pregunta. Primero, si vos colocas el concepto y lo pasás para la gente de manutención y operación, entonces él ya va a ser amigo del medio ambiente por los conceptos que fueron colocados al principio, ¿no? Entonces, eso vamos a sacar. La certificación solamente certifica que aquello que fue proyectado y pensado y aplicado esté directamente funcionando como fue pensado y aplicado. Esa certificación entonces viene y revisa todos los proyectos y el funcionamiento y la entrega y ve si está dentro de esos lineamientos que comentamos antes, de cualquiera de esas certificaciones, y dice, sí, está certificado. Certificó, chao, certificó ahí y ya. Se puede, existe dentro del commissioning, que es un prerequisito para que esos edificios puedan ser certificados. Por ejemplo, el commissioning pide que sea obligatorio el contrato con una tercera parte, con una empresa independiente, que venga a hacer el commissioning y diga, sí, el proyecto está dentro de los lineamientos, la construcción está dentro de los lineamientos y funciona como fue pensado. Entonces, y está regulado y balanceado, los sistemas de agua, los sistemas de aire acondicionado, los sistemas eléctricos, todo fue regulado de la forma correcta, dentro de las normas, y funciona ok. Con ese relatorio de commissioning y con la submisión o la entrega de los documentos correctos para la certificadora, entonces se certifica. Certificó y para la vida toda, o para toda la vida, ese edificio es certificado. Es verde, plata, es oro, es platino, lo que sea. Para la vida toda fue certificado en ese momento. Y ahí acabó. Existe dentro de commissioning dos escopos diferentes, dos tipos de commissioning diferentes. Uno que es el básico, que hace eso, hasta esa foto, ¿no?, de cómo terminó y es certificado. Y existe un commissioning advanced o a más, que les llaman, es el advanced commissioning. Ese advanced commissioning entra mucho antes junto con el proyecto y acompaña todo, acompaña hasta la entrega, y después 10 meses posterior a esa entrega y ocupación, una ocupación mínima, 10 meses después, entre 8 y 10 meses después, vuelve para hacer otra visita para ver si ese edificio está trabajando como fue entregue, como fue en aquel momento de la entrega, ¿no? Y entonces compara a ver si no fueron realizadas cambios significativos que puedan cambiar completamente el tipo de ocupación, el tipo de sistema. Por ejemplo, un subsuelo, ¿cuándo fue entregue y cuándo fue pensado y proyectado? El subsuelo, el primer subsuelo, era estacionamiento. Pero cuando volvimos 8 meses después, ya no era un estacionamiento. Parte de ese estacionamiento era un data center. Porque la necesidad del cliente, de quien alquiló, quería un data center en el subsuelo. Entonces, ¿el consumo de ese edificio va a ser el mismo? No, seguro que no. Un data center es una de las cosas que más consume. Y entonces mudó completamente el consumo. Eso fue colocado en el proyecto. Tenía una previsión de futuro. Uh-huh. Sí. Bueno, y yo imagino que hay unos acuerdos entre
los constructores, arquitectos, bueno, todo el personal involucrado en la obra desde la planeación hasta la ejecución y puesta en marcha. Pero cuando se hace esa revisión por parte del comisionador, tiempo después de que el edificio ya está operando, y por ejemplo sucede algo así, o sucede que el equipo proyectado no dio la capacidad que tenía que dar, o no funcionó, los sistemas o los conceptos no funcionaron como se esperaba que funcionaran. Allí se busca responsables, cómo se hace la corrección, o sea, o las personas, todos siguen integrados en la obra, o de quién, a quién se le pone esto en las manos. En realidad eso se informa al órgano certificador y después el órgano certificador conversará con el propietario para ver cómo continúan, pero ese edificio en aquel momento ya fue certificado. Eso va a ser para información futura de los edificios que tienen que continuar informando a ese ente certificador cuánto que consume de agua, cuánto que consume de energía y todos esos parámetros. Entonces, para que quede en el histórico del edificio que, bueno, cambió, es otra cosa, por qué que está consumiendo más, por qué que está consumiendo diferente, que el concepto fue diferente. Después, si vos querés, una vez que él fue certificado, lo que puede ser realizado con los edificios existentes, porque una vez que el edificio ya está existe a más de un año, él puede ser certificado como edificio existente para operación y manutención y mantenimiento. Entonces van a ser revisados muchos de esos conceptos básicos y muchos otros conceptos nuevos, por ejemplo limpieza, operación y ocupación, que como él ya es un edificio existente, entonces la certificación de él será para la operación y mantenimiento de ese edificio, a ver si está siendo realizada de forma correcta y sustentable dentro de los lineamientos de esas certificaciones también. Ingeniero, y yo tengo una pregunta. ¿Qué tan viable sería, estamos hablando de la certificación de edificios nuevos o proyectos nuevos, ¿no? Entonces, ¿qué tan viable sería convertir o certificar un edificio ya existente, uno antiguo? Sí, exactamente. La certificación para New Construction es para New Construction y Major Renovations. Entonces serían retrofit, que son retrofit mayores, o edificios nuevos, que se encajan en el mismo concepto. Porque, por ejemplo, si vos vas a cambiar gran parte de los sistemas de aire acondicionado, gran parte de los sistemas eléctricos, de la estructura, gran parte de todos los sistemas mecánicos y eléctricos. Si vos vas a cambiar eso, entonces es una renovación casi como si fuese un edificio nuevo, porque lo que estás utilizando solamente es la parte de estructura. Entonces, por ejemplo, uno que nosotros participamos fue aquel estadio de Mineirão en Belo Horizonte, que tuvo durante la Copa del Mundo de Brasil. Entonces, antes de la Copa ese fue renovado y él fue construcción. Era un estadio antiguo que fue completamente renovado. Entonces, él entró como un retrofit porque reutilizó gran parte de la estructura. Completamente cambió del día para la noche, ¿no? Ellos, en vez de tener solamente 2 anillos, hicieron 3 anillos. Entonces tuvieron que reutilizar mucho de esa estructura porque la estructura ya es histórica. Entonces hay algunos edificios históricos que no se les pueden tocar la fachada, ¿no? Entonces no podés derrubarlo o que desconstruirlo completo, Hay que conservar. sino que tenés que conservar muchas de las cosas. Ahí hubo que hacer un montón de refuerzos en las estructuras para colocar otro anillo, ¿no? Arquibancadas se dice también. No sé cómo se les llama, pero imagino que es, Arquibancadas. sí, donde van los asientos en el estadio.
Sí, Ujú. exactamente. Porque antes, por ejemplo, muchos de esos estadios no tenían asientos en muchos lugares. Y ahora, a través de la Copa del Mundo, ellos piden que tengan asientos, tal cantidad de asientos. Entonces tuvieron que aumentar el tamaño del estadio dentro para poder colocar, por ejemplo, 40.000 asientos, ¿no? Que antes, como las personas se quedaban sentadas directamente en los escalones de concreto, ahora tienen que tener los asientos, ¿no? Entonces las diferencias ya empezaron por ahí. Y entonces en ese caso él fue retrofitado, él fue una major renovation, una renovación bien mayor. Los sistemas eléctricos fueron todos realizados de cero, las entradas de energía, las subestaciones, toda la parte de generación, instalación de placas fotovoltaicas, toda la parte de aire acondicionado realizada nueva, toda la parte de distribución de agua fría y todos los fan coils y todos los sistemas de aire acondicionado, todo nuevo. Toda la parte eléctrica y de iluminación y de automatización, todo nuevo. Entonces, eso es una renovación mayor y sí, él consiguió hasta ser certificado platino, ¿no? Por todo lo que fue realizado dentro de él para que sea sustentable. Cuando estábamos casi terminando ese proceso, faltaban muy pocos puntos para que él pueda ser platino, ¿no? Y entonces, ¿dónde estaban los puntos sobrantes? Eran exactamente en la parte de generación de energía. Entonces fue instalada todo un alrededor. Si vos mirás una foto del Minerón, vas a ver que arriba él tiene todo un anillo de placas fotovoltaicas que alimentan el barrio donde se encuentra ese estadio, alimentan 30.000 casas con esa energía que es generada en el techo del Minerón. Y, y eso entonces le dio el restante de los puntos para llegar a 80 puntos y convertirse en platino, certificado platino, y ser el primer estadio fuera de los Estados Unidos a ser platino. Cuando ese estadio aquí, él comporta 45.000 personas y el estadio en Estados Unidos comporta solamente 15.000 personas. Entonces la magnitud de ese de aquí es enorme y consiguió todos esos logros, ¿no? Entonces eso ahí sí que es un edificio eficiente. Dentro de algunos sistemas igual siempre hay cosas ineficientes. Por ejemplo, colocamos un sistema de iluminación tan complejo y tan eficiente que hasta, o tan automático que hasta tenía desligamiento de la iluminación en los baños. Hay un montón de baños, ¿no?, que la gente utiliza. Y le colocaron automatización de más, muy de más. En vez de colocar, por ejemplo, ahí se queda muy difícil de hacer mantenimiento, se queda muy caro, ¿no? Y después al final le terminan sacando toda esa automatización porque se queda caro un reactor que cuesta no sé cuánto, porque es súper automático y porque conversa con el otro. En vez de colocar una célula, un sensor de movimiento, ¿no?, que cuesta 50 reales y si se quema, vos la cambiás. Cuando entra una persona, se prenden las luces. Si la persona se queda más de 30 segundos en el baño, se apagan, o un minuto, o la programás, le colocas un tiempo, ¿no? Y entonces la dejas en 2 o 3 minutos, la gente entra, hace lo que tiene que hacer y se va, y entonces que se queda con luz. Si se queda más tiempo de lo que necesita, tiene que hacer algún movimiento Sí, para... sí, sí. Nos ha pasado, yo creo que a todos. Entonces, ¿y hasta dónde vos lo haces más eficiente o menos eficiente? Entonces tiene que haber un equilibrio en lo que vos gastás, en lo que proyectás y diseñás y con la función real de él. Bien, muy buen ejemplo. Para terminar, ingeniero Walter,
Sabemos, como lo mencionamos al principio, que él es vicepresidente de actividades estudiantiles para la región 12. Esta región comprende el Caribe, Centroamérica, Suramérica y Florida. Y nos gustaría a nosotros que nos comentara brevemente, como hacia los estudiantes, un poco acerca de Ashra, los beneficios, el placer de estas conversaciones, de estas discusiones técnicas, y que nos comente un poco más orientado hacia los estudiantes que nos pueden estar escuchando. ¿Qué es Ashra y cuáles son sus Ah, beneficios? buenísimo, qué pregunta buena. Luciana, vos también sos miembro de ASHRAE, Sí, miembro estudiante de ASME, ¿sí? Sos miembro estudiante y sos de cuál student branch. del Santa Cruz Student Branch. Sí, sí, me dijiste. Y Cristian es de aquel de Cali, Yo, ¿no? yo No, soy, de sí, yo soy Medellín, De de Colombia, Cali, pero ¿no? ya estoy en el Smart Start, Más vos estabas en Cali la vez que en el hicimos, Student Branch de la Universidad del Valle en Cali, sí, Colombia. sí, Universidad del Valle con Ernesto Porras. Así es. Sí. Bueno, buenísimo. ASHRAE, entonces, ¿qué es ASHRAE? ASHRAE es una asociación de profesionales que pueden ser arquitectos, que pueden ser técnicos, que pueden ser ingenieros mecánicos, ingenieros de varias especialidades diferentes, porque dentro de un edificio eficiente, y ASHRAE habla mucho de los edificios eficientes, tiene las normas de edificios eficientes, hay profesionales diversos, diferentes tipos, por ejemplo, arquitectos que hacen maestrado o doctorado dentro de la calidad del ambiente interior. Ellos pueden participar porque están utilizando las normas y las guías. Ingenieros mecánicos que trabajan directo con refrigeración y aire acondicionado. Técnicos de refrigeración que son la mano de obra para refrigeración. Ingenieros eléctricos que trabajan en la parte de iluminación para edificaciones verdes. Ingenieros de automatización que van a hacer esos automatismos que no sean ni muy difíciles ni muy complicados y que sean fáciles de operar. Entonces, cualquiera de esos profesionales puede participar de ASHRAE. ASHRAE comenzó en los Estados Unidos en 1894, hoy tenemos 125 años ya de actividades, ¿no? Fue pasando hasta llegar a ser ASHRAE en la década de 40, 50. Esos asociados en el mundo, tenemos ya casi 200 capítulos, ¿no? Todos esos miembros locales se juntan en capítulos. Por ejemplo, en Brasil existe capítulo Brasil y capítulo Sur Brasil. Necesita un mínimo de 40 miembros que se juntan y van a hacer actividades en conjunto con un presidente, un vicepresidente, un tesorero y varios comités. Y ellos mismos van a hacer actividades como capítulos para vivir y para desarrollarse, ¿no? Y para crear cosas interesantes para esos miembros locales. ¿Qué pasa? Esos capítulos locales que tenemos en Latinoamérica, tenemos Argentina, Chile, Ecuador, tenemos Colombia, tenemos Paraguay, tenemos la sección de Bolivia, que es parte del capítulo argentino, tenemos la sección de Costa Rica, la sección de Panamá, tenemos, ¿quién me estoy olvidando en Sudamérica? Bueno, tenemos CARICOM, que son varias islas del Caribe. Tenemos los capítulos en Florida, que es Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Southwest Florida, que sería Fort Myers, Orlando y Jacksonville. Y la sección de Cabo Cañaveral, ahí en el Space Coast, ahí en la NASA. Hay un capítulo de ASHRAE. Que es parte de nuestra región. Y entonces nuestra región se llama región 12, ¿no? Porque nació de ser parte de la región 4 y de la región 8. Acho que la región 4, sí, de la región 4 se subdividió porque ya había llegado un número de miembros, creo que es de más de 2.500 miembros, ahí entonces dejan hacer otra región. Entonces se quedó Florida coordinando el inicio o el nacimiento de todos esos capítulos latinoamericanos que no existían, ¿no? Unos 20 años atrás no existía ningún capítulo latinoamericano. Entonces en los últimos 20 años
Brasil comenzó Argentina, y ahí fueron comenzando todos esos capítulos, ¿no? A través de ASHRAE y los dirigentes regionales, ¿no? Entre otros, Ross Montgomery, que ayudó mucho en ese trabajo, que él es un presentador oficial de ASHRAE. Entonces él trabajó mucho con eso, ¿no? Y otra gente como Florentino, Rosón, que comenzaron ¿cómo se llama?, a crear todos esos capítulos. Dentro de los capítulos y esos miembros, ¿dónde entran los estudiantes? Ahí entonces podemos formar grupos estudiantiles que son apoyados por esos capítulos que comenté. Entonces esos grupos estudiantiles se llaman ramas estudiantiles o student branches de ASHRAE. Son oficiales, son independientes del capítulo, son una institución formal, oficial dentro de ASHRAE, y tiene un manual de funcionamiento. No sé, vos, Cristian, fuiste presidente de Student Branch. Sí, fui presidente como mi último periodo. Fui presidente. Qué bueno. Entonces, y vos sabés muy bien, ¿no? Todos los desafíos que tenemos como Student Branch, ¿no? Y aprendiste muchísimo tanto de ASHRAE como de liderazgo y como crecimiento personal, que es lo que el presidente de ahora está diciendo, ¿no? Fit the roots. El nuevo presidente de ASHRAE, él está diciendo fit the roots. Riega las raíces. Regar las raíces que, por ejemplo, vos saliste de ser estudiante, te transformaste, pasaste por algunos cargos dentro de Student Branch, fuiste presidente, viste que no es tan fácil así, los estudiantes a veces hacen, a veces no hacen, participan, no participan, los eventos los tenés que hacer de la misma forma. Vos ganaste muchísimo, yo vi una presentación tuya, que estabas vos y una chica de México, que vos hablaste de la 55, ¿no? Sí, de la 62.1. De la 62, Ujú. sí, y fue perfecta. Entonces yo me quedé impresionado con gente que está saliendo de los estudiantes, la calidad de la presentación que vos diste y el conocimiento impresionante que ustedes dos tuvieron de la 55 y de la 62. Fue impresionante. Entonces, esos Student Branches son el futuro de los capítulos y el futuro de la asociación, el futuro del mercado, porque encontrando esas personas correctas, entonces es una oportunidad para la persona y es una oportunidad para ASHRAE para conseguir esos líderes, ¿no? Porque si la gente no sabe y no tiene conocimiento, ¿cómo hacen? Los Student Branches, lo que vimos en Latinoamérica, y nosotros somos una referencia para el mundo, es que son la base de la asociación, son la base del chapter, son la base de la región. En Brasil, la mayoría de los que están como presidente, o los dos que están como presidente, o la persona que está como presidente en el chapter de Brasil, salió directamente de estudiante. Pasó por lo que vos pasaste, pasó por varios cargos dentro del chapter y hoy es presidente, es Juliana Pellegrini, y ella salió de los estudiantes y muchos de los de la directoría son de estudiantes, de los student branches. Entonces, ¿qué el student branch hace? ¿No? Él se organiza para hacer actividades, cursos, seminarios, visitas técnicas, que la pandemia nos paró de poder hacer las visitas técnicas, pero en un libro la foto de un chiller es así, ¿no? Sí, sí. Así. Y ahí cuando vos vas dentro de una sala de máquina no es más así. Y vos decís, eso que era un chiller, sí, entonces pronto. Y un chiller de absorción, peor todavía, un chiller de absorción pide 3 metros por 6 metros, por 5 metros, vos decís, qué máquina, ¿no? Y ahí vos te empezás a dar cuenta de la dimensión que tiene nuestro rubro y nuestra industria, ¿no? Y las edificaciones, que es todo enorme. Entrás dentro de un fan coil, no pensás, aquel fan coil chiquitito que ves en la foto, no, entrás en el fan coil. Sí. Vos entrás dentro del ducto. Esas películas, ¿no? de ciencia o de acción que entran en el ducto son reales, son ductos reales. Y hay ductos que vos conseguís entrar parado y son gigantescos, ¿no? Y que están manejando aire,
y están distribuyendo aire para el edificio, y ahí vos te das cuenta de la magnitud que no teníamos, ¿no? Como estudiantes, solo de ver el libro, no teníamos. Entonces la visita técnica es súper importante tanto para darse cuenta de eso como para conocer al otro que está estudiando, para conocer a las empresas que hacen esas instalaciones, para conocer a los que hacen esos servicios, para conocer a los dueños y directores de empresas para poder en algún momento poder tener trabajo, ¿no? O hacer aquella parte de trainee que necesitamos para terminar la facultad. Y el Student Branch entonces es una puerta para entrar en todo ese mundo de ASHRAE, de trabajo profesional, y ser un camino, una guía. Si vos como miembro estudiante sabes cómo encajarte y querés trabajar y tenés dedicación, entonces seguramente como tanto Luciana como Cristian se van destacando y van participando por los salarios enormes que ustedes tienen, ¿no? Que todos nosotros tenemos. Y como somos voluntarios, no tenemos un salario, pero lo que tenemos es crecimiento personal enorme, crecimiento en liderazgo, participás con gente que tiene mucha experiencia en el mercado y todos los días vemos esas charlas que están online todo el tiempo y aprendemos y estamos metidos en todo eso y conversamos con la gente y entonces vamos creciendo. Y por eso que los Student Branches en nuestra región son muy activos, porque conseguimos hacer todo eso y conseguimos que todos ganen, los estudiantes, las universidades, los capítulos. Las universidades ganan muchísimo si nosotros presentamos un Design Competition, que son las competiciones de ASHRAE, porque sale el nombre, ese grupo que ganó es de tal universidad. Y Ecuador ya ganó ya ganó uno de los premios. Este año tuvimos algunos premios, que no son premios, sino que son pedidos de dinero para crear laboratorios de la Universidad Federal de Bahía, del Instituto Federal de Bahía, aquí en Brasil. Ellos recibieron $5.000 para hacer un proyecto para el laboratorio de ellos. Entonces el profesor advisor pidió a ASHRAE, escribió un proyecto con todos los materiales que él necesita y recibió un aporte de ASHRAE para poder comprar todos los materiales y hacer parte del laboratorio de él. Entonces hay scholarships, que son becas, están las competiciones y tenemos un montón de oportunidades diferentes dentro de los Student Branches. Ingeniero, muchísimas gracias. Yo creo que ya hemos hablado bastante, sí. Nos ha explicado sobre los edificios sustentables, el commissioning y no menos importante también sobre qué son los Student Branches. Muchísimas gracias por su tiempo y por explicarnos tan claro lo que nos explicó. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes por haberse conectado el día de hoy. Recuerden que este podcast está tanto en Spotify como en YouTube y en otras plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast. También nos pueden encontrar en redes sociales como Instagram, LinkedIn, como ASHRAE Talks. Y nos vemos en un próximo episodio.